Desperté a las 6 de la mañana, como casi todos los días. La luz suave de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las viejas ventanas de mi casa. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis años en cada movimiento. La ropa de cama aún estaba arrugada, pero ya no me preocupaba por esas cosas. Me puse una camisa de algodón gastada, la misma de siempre, y me dirigí al jardín. El aire fresco de la mañana me dio la bienvenida, aunque el olor a tierra húmeda y a hojas secas no me era tan familiar como solía serlo antes. El jardín grande, que alguna vez estuvo lleno de colores vibrantes y vida, ahora permanecía tranquilo y solitario. Las flores comenzaban a abrirse, aunque la mayoría de las plantas estaban descuidadas, como todo lo que había a mi alrededor. Las ramas de los árboles se extendían hacia el cielo, como si intentaran recordar el tiempo en que la casa estaba llena de risas y vida. Pero hoy, como todos los días, solo estaban los sonidos suaves del viento entre las hojas y el sonido de mis pasos en la tierra húmeda. Estaba solo, como siempre. Con la escoba en mano, me puse a barrer las hojas secas del suelo, un trabajo que realizaba todas las mañanas como parte de mi rutina diaria. Aunque el jardín ya no estaba tan cuidado como antes, me daba paz saber que al menos yo estaba ahí, manteniéndolo lo mejor que podía. Mientras barría, observaba cómo el sol se levantaba lentamente sobre las colinas cercanas, iluminando la casa de una manera cálida, como si tratara de abrazar los recuerdos que se habían quedado atrás. Después de un rato, me dirigí al interior de la casa para preparar el desayuno. No era nada lujoso, solo café negro y pan tostado con mantequilla. Tomé mi taza de café y me senté en la mesa, observando las fotografías familiares que había en la pared. Las fotos ya estaban descoloridas por el tiempo, pero aún podía ver los rostros de mi esposa, María, y de mi hijo, Carlos, sonriendo en esos momentos felices. María ya no estaba con nosotros, pero aún sentía su presencia en cada rincón de la casa. Sus palabras, su risa, la calidez que llenaba la habitación. Todo eso seguía en mi memoria, intacto. A veces, cuando estaba sentado allí, podía casi escucharla decirme que no me preocupara, que todo estaría bien. Carlos nunca me había llamado por la mañana. No me sorprendió en lo absoluto. Ya hacía tiempo que nuestras conversaciones matutinas se habían reducido a mensajes de texto. «Papá, ¿ya comiste? No olvides tomar el medicamento. Yo te llamo después». Eso era todo lo que me enviaba, casi como una rutina. La preocupación de su parte parecía haberse diluido con el tiempo, y yo... Bueno, yo ya no me esperaba mucho de esas interacciones. Recuerdo que, cuando Carlos era más joven, solíamos tener largas conversaciones. Me hablaba de sus sueños, de sus logros, de su familia. Cada uno de esos momentos me llenaba de orgullo. Ahora, las palabras entre nosotros se habían reducido a breves intercambios. Me preguntaba si aún le importaba, si todavía quedaba algo de ese hijo que una vez vi con tanto cariño. Pero la realidad es que lo veía menos y sentía que nuestra relación se estaba desmoronando lentamente. Era alrededor de las 10 de la mañana cuando Carlos me llamó desde la Ciudad de México. Su voz sonaba apresurada, pero había algo en el tono que me hizo sentir que había algo más detrás de su conversación. «Papá, ¿por qué no me llamas? Estoy pensando en ti todos los días, pero el trabajo me tiene ocupado. Prometo que te llamaré más tarde», me dijo. Lo miré con preocupación, notando el esfuerzo que hacía por ocultar su incomodidad.
No pude evitar responder con algo que estaba guardando dentro desde hacía tiempo. Carlos, haz lo que tengas que hacer. Yo estoy bien. No te preocupes tanto, dije, aunque sabía que lo hacía solo para calmarlo. La conversación fue breve, apenas 5 minutos, y al final me prometió que buscaría tiempo para visitarme. Pero algo no encajaba. Algo había cambiado en él. El Carlos que conocí, aquel hijo que me hablaba de sus preocupaciones y alegrías, ya no estaba. Había algo frío y distante en su voz, como si estuviera escondiendo algo. La última vez que lo vi, apenas me miró a los ojos y no preguntó por mí de la misma manera en que lo hacía antes. Solo me decía: «Papá, esta casa es muy grande para ti. ¿Por qué no piensas en venderla?». Sus palabras me hicieron pensar. La casa, nuestra casa, era un refugio de recuerdos, y no podía entender por qué insistía tanto en venderla. A medida que pasaba el tiempo, mis dudas crecían. Cada vez que hablaba con él, sentía que me alejaba más. La casa en la que vivía desde hace años ya no era solo un hogar, sino un recordatorio constante de que las cosas ya no eran como antes. Algo no estaba bien, y yo lo sentía en lo más profundo. La última vez que me lo mencionó, sentí que estaba tomando decisiones por mí. «Papá, la casa es demasiado grande para ti. Tienes que mudarte a algo más pequeño, algo más fácil de manejar», me dijo. Al principio no le presté mucha atención, pero esa noche no pude dormir. El sueño no venía. Pensaba en todo lo que habíamos pasado juntos, en lo que había sido nuestra familia. Y no podía evitar preguntarme si aún me veía como parte de esa familia o si solo era una carga para él. Así fue como empezaron mis dudas. Un día pensaba que tal vez solo estaba exagerando, pero al siguiente día la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Carlos me había llamado menos, visitado menos, y cada vez que hablaba de la casa, sentía que algo me estaba siendo ocultado. La distancia que había crecido entre nosotros me estaba doliendo. Pero más que nada, me dolía no saber si todavía le importaba lo que sentía o pensaba. Habían pasado unos días desde nuestra última conversación, y algo seguía rondando en mi cabeza. Cada vez que me sentaba en la vieja silla del porche, mi mente se llenaba de pensamientos confusos. Carlos, mi hijo, me había hablado de vender la casa. La idea de que él quisiera que me mudara a otro lugar, a algo más pequeño, me resultaba difícil de aceptar. Esta casa no era solo un lugar donde vivíamos, era el hogar que compartí con mi difunta esposa, María. Aquí estaba cada rincón lleno de recuerdos, y la sola idea de dejarla me perturbaba profundamente. El sol había comenzado a calentarse más temprano esa mañana, y como siempre, me levanté a las 6. El aire fresco me despertó al instante mientras caminaba por el jardín. Aún estaba tranquilo, sin la presencia de la gente, pero al menos las flores que sembré seguían floreciendo, aunque de manera desordenada. Ya no tenía la energía de antes para cuidar del jardín como lo hacía antes. Todo parecía estar decayendo lentamente, al igual que mi propia energía. Aún estaba pensando en eso cuando, alrededor de las 10 de la mañana, sonó el timbre de la puerta. Carlos había llegado, sin avisar, como siempre lo hacía últimamente. Su coche BMW X5 blanco estaba estacionado frente a la casa, y aunque nunca me gustó ese coche, no lo mencioné. Al abrir la puerta, lo vi entrar con el rostro algo serio, pero no con la preocupación que esperaba. Era más bien una especie de indiferencia disimulada. «Hola, papá, ¿cómo estás?», me dijo como si nada raro estuviera pasando. «Bien, hijo.
¿Y tú? Respondí, sin poder ocultar una ligera molestia. Ya no sabía qué pensar. Está bien. Quiero hablar contigo sobre la casa. He estado pensando mucho en eso, y creo que es el momento de venderla. Dijo sin rodeos, como si lo hubiera planeado con anticipación. Lo miré por un momento, tratando de entender de qué estaba hablando. La casa era grande, sí, pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué esa insistencia? Mi mente se desbordaba de preguntas, pero antes de que pudiera reaccionar, él siguió hablando. Papá, este lugar ya no te conviene. Es muy grande para ti. Mira cómo estás, tan solo. ¿No te gustaría mudarte a algo más pequeño, más manejable? Hay muchos lugares más cerca de hospitales, mucho más cómodos, agregó con un tono que no me gustó. Parecía tener respuestas preparadas. No dije nada al principio. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín como si pudiera encontrar una respuesta en la tranquilidad de siempre. Las ramas de los árboles se movían lentamente con el viento y todo parecía seguir su curso. Pero dentro de mí, una sensación de incomodidad se apoderó de mi pecho. Carlos, ¿no entiendes? Empecé, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo podría hacerle entender que esta casa no era solo una construcción de ladrillos? Esta casa era el lugar donde crecimos como familia, donde todo lo que fui lo compartí con ellos. Papá, ¿realmente crees que esto es lo mejor para ti? Ya no puedes seguir viviendo solo aquí. Te lo estoy diciendo porque quiero lo mejor para ti. Insistió, con una mirada que ahora me parecía fría, como si no estuviera viendo a su padre, sino a una carga que quería quitarse de encima. Me senté en la vieja silla, respirando profundamente. Sentí como una oleada de tristeza me invadía. ¿Cómo podía ser que Carlos hablara de mí como si fuera alguien ajeno, como si mis años de vida y mis recuerdos no significaran nada? No quería pelear, no quería hacerle entender algo que él ya había decidido por mí. Este lugar tiene demasiados recuerdos, Carlos. Tú no entiendes lo que significan para mí. Dije, apenas susurrando, sintiendo cómo mi corazón se apretaba. Sin embargo, Carlos no lo comprendió. No dijo nada más sobre los recuerdos de María ni de la vida que habíamos compartido. Solo se quedó callado, observando el espacio vacío alrededor. Luego sacó algo de su maletín, un documento que tenía guardado. «Papá, quiero que firmes esto», me dijo, dándome un papel. Era un documento de poder notarial. Estaba escrito con un lenguaje formal, pero claramente entendí lo que significaba. Un permiso para que él tuviera el control de mis decisiones, por si yo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones por mí mismo. Es solo una precaución, papá. Si algo te pasa, yo quiero asegurarme de que todo esté en orden, dijo mientras lo sostenía frente a mí. Miré el papel por unos segundos. Algo en mi interior me decía que había algo que no estaba bien, algo que no encajaba. Pero al final lo firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería discutir más, no quería hacerlo sentir mal. No quería que pensara que estaba resistiéndome a su ayuda, solo por si acaso, le respondí, tomando el bolígrafo de su mano. No estaba tranquilo, pero me dije a mí mismo que lo había hecho por él, por su tranquilidad. El día siguiente llegó, y con él una sensación de incomodidad que no podía despejar. Cuando desperté por la mañana, algo seguía rondando en mi cabeza. Mi pensamiento era el mismo que había tenido desde que firmé el poder notarial.
¿Realmente estaba tomando una decisión por mí mismo? ¿O simplemente estaba cediendo? El cielo estaba gris esa mañana. La luz del sol entraba por las rendijas de la ventana, pero la sensación de opresión en mi pecho era mucho más fuerte que la luz que trataba de colarse. Fui al jardín como siempre lo hacía, pero algo me molestaba, algo no estaba bien. Me senté en la banca del porche y dejé que mis pensamientos fluyeran. Cuando Carlos me llamó nuevamente más tarde, su voz ya no tenía el tono amigable de antes. Había algo de impaciencia. «Papá, ¿por qué no me has llamado? Ya te he dado la solución. ¿Por qué complicarlo más? Tú sabes que esto es lo mejor para ti», dijo, casi con tono de reproche. «Carlos, ¿de verdad crees que no puedo hacerme cargo de mí mismo?», respondí con un tono firme. Pero mi voz se quebró cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. Su tono se suavizó un poco, como si intentara calmarme. «Papá, solo lo hago por tu bien. No quiero que sigas viviendo aquí solo. Si vendemos la casa, todo será más fácil para ti. Yo te cuido». Colgué el teléfono con un suspiro profundo. Algo no me cuadraba. Algo estaba mal. Aunque intentaba justificar sus palabras, el malestar seguía creciendo dentro de mí. Al final del día, esa sensación de presión no desapareció. Cada vez que Carlos venía, cada vez que hablaba, sentía que me estaba empujando hacia algo que no quería. No podía decirle lo que sentía, porque él ya había tomado la decisión por mí, como si fuera dueño de todo, incluso de mi vida. El malestar se convirtió en ansiedad. ¿Por qué no podía entender que esto no era solo una casa para mí? ¿Por qué no podía comprender lo que significaba todo lo que había vivido aquí? No era solo una construcción de ladrillos y madera, era todo lo que había conocido. Esa mañana, al despertar, sentí una presión extraña en el pecho, algo que nunca había experimentado antes. El sol ya comenzaba a entrar tímidamente por las rendijas de la ventana, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido con Carlos. Había algo que me inquietaba profundamente, algo que no podía identificar del todo, pero que me mantenía intranquilo. Me levanté lentamente, como siempre lo hacía, sin prisas, pero con un peso en la mente. No solía ser una persona preocupada, al menos no de esa forma. Siempre había sido alguien de naturaleza tranquila, que prefería la paz a los conflictos. Sin embargo, algo en mi hijo, algo en sus palabras y en sus actitudes de los últimos días, había comenzado a remover algo dentro de mí. Ese algo me hacía sentir que no todo estaba bien. Me tomé un par de minutos, sentado al borde de la cama, para pensar si realmente estaba exagerando o si había algo más detrás de todo esto. Me levanté y con una taza de café en mano salí al jardín, donde aún quedaban rastros de la tormenta de la noche anterior. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y el aire fresco me hizo sentir que todo estaba en su lugar. A pesar de que el jardín estaba cada vez más desordenado, lo que quedaba de él todavía me brindaba una sensación de calma. El sol ya iluminaba con fuerza, pero mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. Carlos. Siempre había sido un buen hijo, pero en los últimos meses algo había cambiado. Desde que comenzó a hablarme sobre vender la casa, sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. La casa no era solo un lugar para vivir, era donde mi vida había transcurrido, donde había compartido todo con María.
No podía creer que mi propio hijo estuviera sugiriendo que me mudara a un lugar más pequeño, sin tener en cuenta mis sentimientos ni el valor sentimental que tenía todo esto para mí. Volví a entrar a la casa y dejé la taza de café sobre la mesa. Miré el reloj. Ya era hora de que comenzara el día. Mientras me dirigía a mi pequeño estudio, decidí que debía tomar acción. Algo me decía que debía revisar con más detenimiento todos los documentos que Carlos me había dado. Los papeles relacionados con la venta de la casa, el poder notarial que había firmado. ¿Qué si todo eso no era lo que parecía? Me dirigí al escritorio donde guardaba mis cosas. Abrió el cajón y busqué el sobre donde estaba el poder notarial. Lo saqué y lo extendí sobre la mesa. Aunque ya lo había leído antes, no lo había examinado con el cuidado que ahora me pedía mi intuición. Estaba claro que mi hijo había querido convencerme de algo que no entendía completamente en su momento, pero ahora lo veía claro. Él quería controlar todo. Al principio, Carlos me había dicho que el poder era solo una precaución, algo necesario por si llegaba a necesitar asistencia para tomar decisiones de salud. Pero ahora que leía el documento más detenidamente, me di cuenta de que este poder no solo cubría aspectos médicos. Estaba otorgándole a Carlos la facultad de manejar mis bienes, de tomar decisiones sobre mi propiedad, e incluso de vender la casa sin tener que consultarme. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo? No pude evitar sentir una presión creciente en el pecho mientras leía el documento una vez más. Este poder notarial, que Carlos me había presentado como algo sencillo, resultaba ser mucho más amplio de lo que me había hecho creer. Algo dentro de mí, algo muy profundo, me dijo que tenía que hacer algo al respecto. No podía permitir que todo esto sucediera sin reaccionar. Guardé el papel en su sobre y me levanté rápidamente de la silla. Me dirigí hacia un viejo mueble en la esquina del estudio, donde guardaba más documentos importantes. Comencé a revisar todos los papeles que allí se encontraban, como un intento de encontrar alguna pista o indicio de que me había equivocado al dudar de Carlos. Pero conforme iba revisando los papeles, la sensación de inquietud solo aumentaba. Cuando vi el contrato de compraventa de la casa, mis manos comenzaron a temblar. No me había dado cuenta antes, pero ahora lo veía con total claridad. En el documento había una firma que no era la mía, ni la de Carlos. Era una firma que, por alguna razón, no recordaba haber visto antes. Mi corazón se aceleró y un nudo se formó en mi estómago. La firma no era de Carlos, ni de ningún abogado. Era la firma de alguien más. ¿Cómo había llegado esa firma ahí? ¿Y por qué no la había notado antes? Mi mente comenzó a hacer conexiones. Recordé aquel momento, aquella conversación con Carlos sobre la venta de la casa. Todo tenía sentido ahora. Desde que mencionó la venta, había algo extraño en su comportamiento, algo que me hizo sospechar, pero nunca supe ponerle nombre. Pero ahora estaba claro. Carlos había estado planeando todo esto, y ni siquiera se había molestado en preguntarme. Me sentí traicionado, herido, pero sobre todo asustado. La idea de perder la casa, perder todo lo que mi esposa y yo habíamos construido, me golpeaba con fuerza. No pude quedarme sentado en la misma silla. No podía dejar que esto siguiera así. Sabía que no podía hacerle frente a Carlos sin pruebas claras. Tenía que hacer algo. Decidí, en ese mismo momento, que iba a tomar el control de la situación. Salí del estudio y me dirigí hacia la cocina, donde tomé el teléfono. Marcó el número de la inmobiliaria.
Sabía que tenía que llamar a Rebeca Morales, la agente de bienes raíces que Carlos había contactado para vender la casa. «Hola, ¿hablo con Rebeca Morales?», dije, intentando mantener la calma en mi voz. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?», respondió ella, con un tono amable pero distante. «Necesito que me confirme algo. ¿La casa ha sido vendida ya?», pregunté, mi voz apenas audible. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Rebeca respondiera. «Sí, señor, el proceso ya está completo. La venta se cerró ayer por 2,1 millones de pesos. El dinero se transferirá a su cuenta a final del día». Mi mente se quedó en blanco. La transacción ya se había hecho. Todo lo que temía había ocurrido, y yo no había tenido ni idea. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Me senté de nuevo, incapaz de procesar la magnitud de lo que me acababan de decir. Mi casa, nuestra casa, ya no era mía. Todo lo que había conocido y querido había desaparecido sin previo aviso. Colgué el teléfono, mi cuerpo temblando por la ansiedad. Tenía que confrontar a Carlos, enfrentarlo. Pero, por un momento, me quedé allí, sentado, mirando al vacío. Mi cabeza daba vueltas, pero una cosa era clara: no podía quedarme de brazos cruzados. La verdad ya había salido a la luz, y ahora tenía que actuar. Tenía que recuperar lo que era mío. Decidí llamarlo. No me importaba si estaba ocupado, si tenía excusas. No podía seguir ignorando la verdad. Marqué su número, y mi pulso se aceleró con cada segundo que pasaba. «Carlos», dije tan pronto como contestó. Mi voz era firme, pero contenía toda la angustia y la ira que sentía en ese momento. «¿Puedes explicarme qué ha pasado con la casa?». El silencio que siguió fue lo que más me dolió. Eran casi las 3 de la tarde cuando Carlos llegó. No le avisé que estaría en casa, pero como siempre, apareció sin previo aviso. Su coche BMW X5 blanco estaba estacionado frente a la entrada, una presencia que me molestaba más de lo que quería admitir, pero me obligué a ignorarlo. Al verlo caminar hacia la puerta, su rostro mostraba una sonrisa forzada, tan distinta a la genuina calidez que solíamos compartir. Al abrir la puerta, me miró con una expresión que no lograba leer completamente, como si intentara darme una impresión de normalidad. Pero en sus ojos pude ver un destello de incomodidad que ya no me era extraño. Sabía que este encuentro no sería como los demás. «Hola, papá, ¿cómo estás?», dijo con su tono habitual, pero algo en su voz me sonó diferente, como si fuera una palabra de cortesía vacía. «Bien, hijo, ¿y tú?», respondí, tratando de no mostrar mis dudas. Carlos se acercó y se sentó en el sillón con una postura relajada, como si todo estuviera bien. Pero yo no podía dejar de notar la tensión en su cuerpo. De inmediato sacó algo de su maletín y lo puso sobre la mesa frente a mí. Era un cheque, sin más, sin siquiera una introducción. «Este es para ti», dijo, entregándome el cheque con una sonrisa artificial. «Es parte del dinero que salió de la venta de la casa. No te preocupes, lo he manejado todo». El cheque era por 15,000 pesos. Mi mirada cayó sobre él, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Este no era el dinero que esperaba recibir por la venta de nuestra casa. Mi corazón se aceleró mientras observaba la cifra, tan pequeña comparada con el valor de todo lo que había perdido. La sensación de traición me envolvía. Los recuerdos de todo lo que esa casa representaba, las risas de María,
Los años que habíamos vivido allí se desmoronaban frente a mí, convertidos en una cifra tan baja. Me sentí helado, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. «Carlos», empecé. Mi voz sonó más dura de lo que había esperado. No podía callarme más. ¿De verdad piensas que esto es lo que me merezco? 15.000 pesos, después de todo lo que esta casa significa para mí. ¿Así es como lo vas a arreglar? Él no me miraba directamente. Evitaba mis ojos, como si supiera que lo que estaba haciendo no tenía justificación. Una risa nerviosa escapó de su boca, pero su mirada seguía vacía. «Papá, con todo lo que está pasando, pensé que estarías más tranquilo. La casa era demasiado grande para ti. Con todo lo que ha sucedido, lo mejor era venderla. Ya encontré un comprador y todo está resuelto». El dolor de sus palabras era casi físico. ¿Cómo se atrevía a decirme que había resuelto todo sin consultarme? Lo miré fijamente, incapaz de comprender cómo mi propio hijo, el mismo que creció en esa casa, podía ser capaz de hacerme esto. «No, Carlos», dije, sintiendo el peso de cada palabra. «Esto no es lo que yo quiero. Esta casa no es solo ladrillos y madera. Es mi hogar, el hogar que compartí con tu madre. ¿Y tú lo has vendido sin ni siquiera preguntarme? ¿Sin darme la oportunidad de decidir? ¿Así me quieres ayudar?» Su sonrisa se desvaneció por un instante. Hubo un largo silencio, pero entonces él pareció recuperar su compostura, como si toda la conversación fuera una mera formalidad para él. «Papá, te lo estoy diciendo por tu bien», respondió con tono condescendiente, como si yo fuera incapaz de comprender la situación. «Ya no puedes seguir viviendo en esta casa tan grande. Esto es lo que necesitabas. Lo hice por ti, para que no tengas que preocuparte más por todo lo que te está pasando. Es lo mejor». La indignación me embargó, pero no podía decir nada más. Mi mente estaba inundada de recuerdos y de dolor. Carlos seguía hablando, pero sus palabras ya no me llegaban. Estaba más allá de eso. Solo quería que se fuera, que me dejara solo con mis pensamientos y con esta horrible realidad que él me había impuesto. Cuando se levantó para irse, aún dejó el cheque sobre la mesa, como si todo lo que había sucedido pudiera solucionarse con algo tan trivial. No había comprensión en sus ojos, no había empatía. Solo veía a un hombre que trataba de justificar lo injustificable. Al ver cómo cerraba la puerta tras de sí, me quedé allí, inmóvil, mirando el cheque sobre la mesa. La soledad de la casa, la misma que me había acompañado todos estos años, ahora se sentía más pesada que nunca. Me levanté y caminé lentamente hacia el teléfono. El malestar seguía en mi pecho, pero no podía quedarme sin hacer nada. No podía aceptar que mi vida, mi hogar, mi familia fueran tratados con tanta ligereza. Marqué el número de Rebeca Morales, la agente inmobiliaria que Carlos había contactado para vender la casa. Sabía que tenía que averiguar más, que necesitaba entender cómo había llegado hasta este punto. «Hola, ¿hablo con Rebeca Morales?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, ¿cómo puedo ayudarte?», respondió ella con una voz amable, pero la indiferencia estaba clara. «Quisiera saber más sobre la venta de mi casa. ¿La transacción se ha completado?», pregunté, notando cómo la tensión se iba acumulando en mi voz. Hubo una pausa,
Y luego escuché su respuesta. Sí, la venta fue concluida ayer por 2,1 millones de pesos. El dinero será transferido a su cuenta a final del día. Sentí un nudo en el estómago. Mi mente no podía procesarlo. Mi casa, mi hogar, ya no era mío. Todo lo que había sido parte de mi vida ahora estaba en manos de alguien más. La sensación de traición se apoderó de mí. Ya no podía quedarme allí esperando. Algo tenía que hacerse. Colgué el teléfono y miré el cheque nuevamente. Mis manos temblaban. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía ni por dónde empezar. Carlos había dejado claro que no le importaba mi opinión. Y ahora, con todo lo que había descubierto, me sentía completamente solo en esta batalla. Tomé una decisión en ese mismo instante. No podía quedarme quieto. Ya había perdido mucho, pero no iba a perder lo que quedaba de mi dignidad. Si tenía que luchar por lo que era mío, lo haría. Llamé a Sergio Herrera, un buen amigo y un antiguo compañero de trabajo en la policía, para pedirle ayuda. Sabía que este no era un problema que podía resolver solo. Necesitaba que alguien me respaldara, que me ayudara a desenmascarar lo que Carlos y Lucía habían hecho. Sergio, necesito tu ayuda, dije cuando contestó el teléfono, mi voz firme a pesar de la agitación interna. Carlos ha vendido mi casa sin mi consentimiento. Ha utilizado documentos falsificados. Necesito que me ayudes a recuperar lo que es mío. Sergio no dudó ni un segundo. Sabía que esto iba a ser difícil, pero ya no importaba. Había cruzado una línea y ahora era mi turno de hacerlo. Cuenta conmigo, José. Lo solucionaremos, me respondió con seguridad. Colgué el teléfono, pero la sensación de vacío no desapareció. El camino por delante sería largo, pero ya no me quedaba otra opción. La verdad había salido a la luz, y ahora debía hacer todo lo posible para recuperar lo que me había sido arrebatado. La mañana siguiente, a la llamada de la inmobiliaria, el peso de la situación aún se sentía en mi pecho como una piedra. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Carlos había vendido nuestra casa sin consultarme, sin mi consentimiento. Y lo peor de todo era que lo había hecho usando documentos falsificados, manipulando la confianza que siempre había tenido en él. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionarme de esta forma tan descarada? La noche había sido larga, sin descanso para mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, las preguntas seguían dándome vueltas. Durante años, esta casa había sido mi refugio, el lugar donde crié a mi familia, donde compartí mi vida con María. Y ahora alguien, mi propio hijo, me lo había arrebatado. Una sensación amarga y dolorosa se apoderó de mí, y la pregunta más recurrente en mi mente era: ¿por qué? Me levanté temprano, como siempre lo hacía. El sol apenas se filtraba a través de las cortinas, pero ya sentía la presión en mi interior. Salí al jardín, con la esperanza de encontrar algo de consuelo en la tranquilidad de la naturaleza. Las flores seguían floreciendo, aunque algo en mí sentía que ya nada sería lo mismo. El aire fresco de la mañana me dio un pequeño alivio, pero no pudo borrar el sentimiento de traición que me acompañaba. Fui hacia el banco en el porche, ese que había sido testigo de tantos momentos tranquilos. Me senté allí, con una taza de café en la mano, mirando el jardín desordenado, como mi vida en ese momento. No sabía cómo iba a enfrentarme a todo esto, pero sabía que tenía que actuar. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi hijo me había engañado,
y yo no podía permitir que eso quedara impune. Después del desayuno, decidí hacer algo que había estado posponiendo: revisar todos los documentos que Carlos me había entregado. Me dirigí al despacho, donde guardaba los papeles importantes, y busqué el poder notarial que había firmado en su momento. Ese documento que, aparentemente, le daba el derecho de tomar decisiones por mí si alguna vez me encontraba incapaz de hacerlo por mi cuenta. Había algo en ese poder que no me dejaba tranquilo, aunque en su momento me dijo que solo era por precaución. Algo me decía que había más detrás de esas palabras. Al abrir el cajón del escritorio, mis manos temblaban ligeramente. Saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa. Lo miré por unos segundos, como si esperara que algo me dijera que estaba equivocado. Sabía que debía enfrentar la realidad, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Abrí el documento y comencé a leerlo con más atención. Al principio, todo parecía en orden. Era un poder notarial estándar, tal como me lo había descrito Carlos. Sin embargo, conforme leía más y más, las dudas comenzaron a surgir. Una sensación extraña me recorrió cuando llegué a la parte donde se describía el alcance del poder que le había otorgado. Carlos no solo tendría la capacidad de tomar decisiones sobre mi salud, sino que también podría disponer de mis bienes, vender propiedades y manejar mis finanzas sin necesidad de consultar conmigo. Todo estaba ahí, en letras claras, y todo lo que él me había dicho antes sobre solo por si acaso se desmoronaba. Este poder no era solo un simple documento para emergencias de salud. Era una carta abierta para que él tomara decisiones sobre mi vida sin mi conocimiento. Miré nuevamente la firma, la mía, al final del documento. Pero algo no estaba bien. Había algo raro en la firma de Carlos, como si hubiera sido apurada o cambiada de alguna manera. Podía notar pequeñas diferencias en el trazo de las letras, diferencias que no habían estado allí cuando firmé el papel. Esto me hizo sentir aún más incómodo. Recordé el momento cuando me lo presentó, con una sonrisa tranquila, como si fuera un trámite insignificante. De repente, la realidad me golpeó con fuerza. Carlos había utilizado un poder notarial falso para tomar el control de todo. Había manipulado la situación y me había engañado con una firma falsa, haciéndome creer que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad estaba siendo despojado de todo. Sentí cómo el dolor y la ira se entrelazaban en mi pecho. Mi hijo, el hombre en quien siempre confié, el que había sido mi compañero en los buenos y malos momentos, me había traicionado de la forma más cruel. Tomé una respiración profunda y me levanté de la silla. No podía quedarme más tiempo en esa casa, mirando esos papeles y esperando que todo se resolviera solo. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Había llegado el momento de actuar. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podía enfrentar a Carlos con esta verdad? ¿Y si él seguía negándolo? Fui directo al archivo, donde guardaba todos los papeles relacionados con la casa. Los contratos, las escrituras, los recibos de pagos anteriores. Todo estaba allí, guardado con el mismo cariño con el que había cuidado de nuestra vida en este lugar. Me senté frente a la mesa y comencé a revisar cada documento minuciosamente. Necesitaba estar seguro de que no había otra manera de que Carlos hubiera vendido la casa sin mi consentimiento. Lo que encontré me dejó aún más perturbado. Todos los papeles que pude revisar estaban completos, pero no había ningún contrato de venta firmado por mí. No había evidencia de que yo hubiera dado el consentimiento
para que se llevara a cabo esa transacción. Solo había un poder notarial que me había sido entregado sin mi pleno entendimiento. La angustia me invadió por completo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que Carlos tuviera tanto poder sobre mi vida sin darme cuenta? Las horas pasaban y mi mente seguía trabajando a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando la verdad. Pero la única conclusión a la que llegué fue que debía hacer algo, y debía hacerlo rápido. Esa tarde decidí que lo más importante era conseguir pruebas para desmantelar lo que Carlos había hecho. No podía quedarme más tiempo sin actuar. No importaba lo que tuviera que hacer. No podía dejar que todo lo que había sido mío se desmoronara ante mis ojos sin hacer nada. Tomé el teléfono y marqué el número de Rebeca Morales, la agente inmobiliaria que había estado en contacto con Carlos. Tenía que saber más. Tenía que conseguir todos los documentos de la venta para poder exponer la verdad. La llamada fue breve, pero muy esclarecedora. Rebeca me prometió enviarme toda la información de inmediato. ¿Puede enviarme los documentos de la venta? Todos los papeles relacionados con la transacción. Le pedí con firmeza, sabiendo que debía estar preparado para lo que estaba por venir. Claro, señor, le enviaré todo lo que tengo lo antes posible, me respondió ella. Colgué el teléfono y miré alrededor de la habitación. Todo estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido del reloj en la pared. Pero en mi mente no había silencio. La verdad había emergido y ahora no quedaba otra opción que hacer frente a lo que mi hijo había hecho. Ya no podía dar marcha atrás. El día transcurrió lentamente después de la llamada de Rebeca, pero el dolor en mi pecho no desaparecía. Cada palabra que me había dicho, esa confirmación de que la casa había sido vendida sin mi consentimiento, seguía retumbando en mi cabeza. Estaba atrapado entre la furia y la tristeza. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas, pero una sensación clara se instaló en mí. Carlos había cruzado una línea que no podía perdonar. A medida que la tarde avanzaba, me sentía cada vez más incómodo. Caminaba de un lado a otro en la casa, observando los objetos, los muebles, los cuadros que alguna vez compartí con María y que ahora me parecían ajenos. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, pero también de una creciente desconfianza. No podía dejar de pensar en lo que Carlos había hecho. La casa, mi hogar, ya no era mío, y aunque podía sentir su presencia en cada habitación, algo en mí sabía que nunca volvería a ser el mismo. A eso de las 3 de la tarde, el sonido de un coche aparcando frente a la casa me interrumpió en mis pensamientos. Era Carlos. Lo vi llegar con su vehículo, el BMW X5 blanco que siempre había despreciado. No me sorprendió que viniera. Ya había estado esperando este momento. Sabía que tendría que enfrentarme a él, aunque no quería. Cuando entró en la casa, su expresión era la de siempre. Una sonrisa forzada, como si no pasara nada. Me dio la impresión de que estaba intentando actuar con normalidad, como si todo estuviera bien, como si no hubiera hecho nada malo. Pero yo sabía lo que había hecho. La vendió sin siquiera consultarme. «Papá, ¿cómo estás?», dijo mientras entraba en el salón. Su tono era demasiado tranquilo, casi falso. «¿Te ha llegado el dinero? Quería traerte algo». Sin decir una palabra, me tendió un cheque. Lo tomé entre mis manos y en cuanto vi la cifra, una sensación helada recorrió mi cuerpo. 15.000 pesos. Esa era la cantidad que él consideraba apropiada para compensarme por la venta de toda mi vida,
por el hogar en el que había vivido con María y donde había criado a Carlos. Miré el cheque en mis manos y sentí como si el mundo estuviera desmoronándose a mi alrededor. Carlos. Mi voz salió débil, pero decidí no callarme más. ¿Qué es esto? ¿Por qué me traes esto? Él se sentó frente a mí, pero su mirada evitaba la mía. Estaba claro que no quería enfrentar lo que había hecho. Papá, pensé que te iba a gustar. Esto es lo que te corresponde de la venta de la casa. Lo hice todo para ti, para que no tengas que preocuparte por el futuro, dijo con una calma desconcertante. La casa ya era demasiado grande para ti, ¿no crees? Mi corazón se aceleró. La furia comenzó a crecer dentro de mí y no pude seguir callando. Carlos, ¿qué pensaste? ¿Que yo iba a estar contento con esto? Esto no es lo que me corresponde. Esto es lo que has decidido para mí, sin preguntarme, sin escucharme, sin darme siquiera la oportunidad de decidir por mí mismo. Mi voz se elevó, pero él no parecía sentirse culpable. Se quedó allí, quieto, sin responder de inmediato. Su actitud estaba tan vacía, tan distante, que me sentí como si estuviera hablando con un extraño, no con mi hijo. Sentí cómo el dolor crecía, cómo la rabia tomaba el control de mi cuerpo. Papá, solo quiero lo mejor para ti. Sé que es difícil, pero ya no puedes seguir viviendo en ese lugar. Este cheque es todo lo que necesitas. Es una nueva etapa. Vas a vivir más tranquilo, y yo me he ocupado de todo. Respondió él con esa actitud que siempre tenía cuando trataba de justificar lo injustificable. Pero no podía quedarme callado. No podía permitir que sus palabras vacías me alcanzaran. La casa no era solo un lugar, era mi vida. Era el lugar donde había criado a mi hijo, donde había vivido con mi esposa, donde había construido todo lo que tenía. Carlos, dije, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra. ¿Por qué has vendido la casa sin mi consentimiento? ¿Por qué has tomado esta decisión por mí, sin preguntarme nada? ¿Qué derecho tienes para decidir sobre mi vida? Él se acomodó en su silla y por un momento me miró a los ojos, pero no tenía ninguna respuesta. Simplemente desvió la mirada, como si el peso de sus acciones ya no le importara. Papá, la casa era demasiado grande para ti, y yo me aseguré de que todo estuviera en orden. Este dinero es para ti, para que puedas vivir tranquilo. Sus palabras fueron como dagas, pero algo dentro de mí me dijo que no podía seguir escuchando. No podía seguir soportando sus explicaciones vacías. Ya había tenido suficiente. No, Carlos, esto no es un regalo. Esto es un intento de callarme, de hacerme sentir culpable por algo que tú has hecho a escondidas. Tú has vendido mi casa, usando documentos falsificados, y me traes un cheque como si nada hubiera pasado. ¿Qué clase de hijo eres? La mirada de Carlos finalmente cambió, pero no fue de arrepentimiento. Era una mezcla de desconcierto y desafío. Aún así, no pude seguir mirando esa cara que tanto había amado y que ahora me parecía irreconocible. Me quedé en silencio, mirando el cheque, mientras las palabras de mi hijo seguían retumbando en mi mente. Él había vendido mi casa, mi vida, sin preguntarme. Yo estaba sentado allí, incapaz de hacer nada, pero algo dentro de mí sabía que esto no podía seguir así. No iba a dejarlo ir tan fácilmente. Cuando Carlos se levantó para irse, me dejó con ese cheque de 15,000 pesos,
como si todo estuviera solucionado. Pero nada se resolvía. Nada. Al contrario, las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, y la verdad se revelaba lentamente. Me senté de nuevo, incapaz de moverme. El vacío en mi pecho era insoportable, pero no podía seguir sentado esperando a que las cosas se resolvieran por sí solas. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar lo que me pertenecía, y eso solo podía suceder si enfrentaba a Carlos y a la verdad. El teléfono sonó. Era el número de Rebeca Morales, la inmobiliaria. José, he recibido tu solicitud. Los documentos están listos para ser enviados. Están todos listos para ser revisados, y con ellos podrás comprobar que la venta se completó correctamente. Su voz era profesional, pero no me daba ninguna tranquilidad. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi mente no podía dejar de trabajar. Carlos me había vendido, pero aún no estaba todo perdido. Por favor, envíe todo lo que tenga. Lo necesito ya, respondí, mi voz firme y decidida. Era el momento de recuperar lo que me habían robado. Y, si tenía que hacerlo, iba a luchar hasta el final para que la verdad saliera a la luz. La mañana había sido larga. Mis pensamientos seguían atrapados en la misma espiral, como si mi mente estuviera atrapada en una tormenta que no quería calmarse. Carlos había llegado con su cheque de 15.000 pesos, y aunque intentó poner una fachada de normalidad, yo sabía lo que había detrás. Lo había hecho sin mi consentimiento, y ese simple papel me había dejado con un sabor amargo en la boca. No podía aceptar que me tratara como si no tuviera derechos, como si no fuera capaz de tomar mis propias decisiones. Desde que me enfrenté a él, no había podido concentrarme en nada. Mis pasos resonaban en las habitaciones vacías de la casa. El sonido de mis zapatos sobre el suelo de madera era lo único que podía oír. Caminaba de un lado a otro, con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué haría cuando Carlos llegara? ¿Qué debía decirle para que entendiera que había cruzado una línea de la que no había retorno? Había decidido que no iba a quedarme callado. Carlos necesitaba saber que no iba a permitirle seguir con esta farsa. No podía seguir dejando que su egoísmo tomara las riendas de mi vida. Así que comencé a preparar los papeles que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Los documentos, los registros de propiedad, la correspondencia con la inmobiliaria, todo. Quería estar preparado para cualquier cosa que él pudiera decir o hacer. Tenía que ser fuerte, porque sabía que si no lo hacía, lo perdería todo. Era una tarde soleada, cuando mi teléfono sonó. El número en la pantalla era familiar. Carlos. El corazón me dio un vuelco, pero no quise contestar inmediatamente. Me senté en la mesa, mirando el teléfono, sabiendo que esta llamada podría ser la más importante de todas. No quería ceder, pero algo me decía que no podía seguir evitándolo. Tomé el teléfono y antes de que pudiera decir algo, Carlos comenzó a hablar. «Papá, ¿por qué no me llamas? Todo está bien, lo prometo. Ya he arreglado todo. Solo quería que supieras que todo va a estar en orden, que no tienes que preocuparte». Su tono sonaba preocupado, pero había algo en su voz que me desconcertaba. Intentaba sonar calmado, pero sus palabras no me tranquilizaban. No pude evitarlo. La ira, la frustración que había estado acumulando, finalmente salió. «¿Qué quieres que haga, Carlos? ¿Que me quede callado y acepte todo lo que has hecho sin consultarme,
sin darme la oportunidad de decidir por mí mismo? ¿Crees que todo esto va a estar bien solo porque lo dices? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Sabía que la verdad ya no podía ocultarse, que había llegado el momento de enfrentar lo que había hecho. Papá, solo quiero lo mejor para ti. Ya sabes que esto es lo que más te conviene, respondió él, como si estuviera convencido de que tenía razón. Yo me he ocupado de todo, te he dado lo que te corresponde. No tienes por qué preocuparte. No soportaba más. La frustración me envolvía como una marea creciente. No, Carlos, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tú vendiste la casa sin mi consentimiento. Usaste papeles falsificados, sin preguntarme ni darme la oportunidad de decidir. ¿Ahora me vienes con un cheque como si eso fuera a solucionarlo todo? Mi voz retumbó en la habitación vacía. El silencio volvió a invadir la línea. Lo escuchaba respirar del otro lado, pero no sabía si estaba arrepentido o solo tratando de encontrar la manera de justificar sus acciones. Papá, de verdad, yo pensé que lo hacía por ti. Esa casa es demasiado grande. Ya no tienes el ánimo ni la energía para vivir allí solo. Yo solo quería lo mejor para ti, nada más. Su voz se volvió más suave, pero era demasiado tarde. Eso no es lo que quiero, Carlos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me pediste mi opinión? No soy un niño, soy tu padre y tengo derecho a decidir sobre mi vida. Lo escuché respirar nuevamente, esta vez más pesado. Sabía que la conversación había llegado a su punto más alto. Lo que había hecho, lo que estaba haciendo, no tenía justificación. Y aunque tratara de decirme que todo era por mi bien, yo ya no podía creerle. Colgué el teléfono y me quedé allí, mirando el aparato. Carlos aún no había llegado a la casa, pero el enfrentamiento ya se había iniciado. Mi mente seguía llena de pensamientos, mi estómago lleno de rabia. Necesitaba tiempo para prepararme para lo que iba a venir, pero no podía esperar más. 1 hora más tarde, el sonido del motor de su coche llegó a mis oídos. Lo vi estacionarse en el jardín, ese mismo jardín que había cuidado durante tantos años. Observé desde la ventana mientras Carlos salía de su coche con su porte habitual. Pero su sonrisa ya no era la misma. Sabía que el momento de enfrentarme a él había llegado. Me levanté y caminé hacia la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a dejarme intimidar. Era mi casa, mi vida, y él no podía robarme todo eso. Lo esperaba sentado. No quería moverme ni un centímetro. No le daría el gusto de verme nervioso. Tenía que mantenerme firme. La puerta se abrió, y allí estaba, entrando como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa que ya no me convencía. «Papá, ya he preparado todo, no tienes que preocuparte más», dijo, con esa misma voz calmada que había usado antes, como si todo estuviera resuelto. Lo miré sin decir nada. No quería escuchar sus excusas. Estaba harto de las palabras vacías que siempre usaba para manipularme. No importaba lo que dijera, yo sabía lo que había hecho. «Carlos, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Vendiste mi casa sin pedirme permiso. Usaste papeles falsos para hacer que todo esto fuera posible. ¿Y ahora vienes aquí con una sonrisa? ¿Pensabas que iba a agradecerte por esto?», pregunté con la voz llena de tensión. Él se quedó en silencio, mirando al suelo por un momento antes de levantar la cabeza. Vi la incomodidad en sus ojos, pero también vi algo más,
No era culpa, era desafío. No se arrepentía de nada. Papá, todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Quiero que vivas mejor, que tengas una vida más tranquila. Esta casa ya era demasiado para ti. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿No lo entiendes?, dijo, mientras se levantaba y comenzaba a caminar por la sala, como si todo estuviera bajo control. ¿Lo mejor para mí?, respondí, mi voz quebrada por la furia. Tú no entiendes nada. Todo lo que has hecho es por tu propio beneficio. No me has escuchado ni una sola vez. Has tomado decisiones por mí sin preguntarme. Y ahora vienes aquí a decirme que todo lo has hecho por mi bien. Eso es una mentira. Carlos se detuvo un momento, sus ojos fijos en los míos, pero ahora veía algo más. No era tristeza, no era arrepentimiento, era frustración. Pero ya no iba a permitir que sus palabras vacías me controlaran. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no puedes seguir así, dije con voz firme. Te has equivocado, Carlos, y ahora voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que pagues por lo que has hecho. Carlos trató de justificarse una vez más, pero mi mente ya estaba decidida. No permitiría que esta situación siguiera su curso. Ya no importaba lo que él pensara. Tenía que recuperar lo que era mío, y ahora, finalmente, había tomado la decisión de hacerlo. Me levanté de la silla y, sin decir nada más, salí al jardín. Llamé inmediatamente a Rebeca para pedirle que me enviara todos los documentos de la venta, sin importar lo que eso significara. No iba a quedarme sentado esperando que mi hijo siguiera haciéndome esto. Ya había esperado lo suficiente. Habían pasado varias horas desde la confrontación con Carlos, pero la tensión en mi pecho no desaparecía. Mis pensamientos no me dejaban en paz. Todo había sucedido tan rápido que aún no podía procesarlo completamente. La traición de Carlos, la venta de la casa sin mi consentimiento, el cheque ridículo de 15.000 pesos. Parecía que el dolor de lo sucedido nunca me dejaría. Pero había algo más, algo que no podía entender completamente. Fue en ese momento cuando el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al ver el nombre de Rebeca Morales en la pantalla, supe que algo importante estaba por llegar. La llamada fue breve, pero cargada de información crucial. José, he recibido todo lo que pediste. Los documentos de la venta están listos para ser enviados. He revisado todo nuevamente y quiero que sepas que todo parece estar en orden. Agradecí a Rebeca por su ayuda, aunque algo me decía que la verdad aún no estaba completamente revelada. El hecho de que Carlos hubiera vendido la casa sin mi consentimiento me perseguía, pero ahora sentía que algo más grande estaba detrás de todo esto. No podía dejar de pensar en las palabras de Carlos durante nuestra confrontación. Algo no encajaba. Algo me decía que no solo él estaba involucrado. Decidí leer los documentos con más calma, cada palabra, cada firma. Quería estar seguro de que no me estaba perdiendo nada. A medida que pasaba las páginas, algo llamó mi atención. Carlos había firmado el contrato de venta, pero había algo extraño, algo que no había notado antes. Miré de nuevo el lugar donde estaba la firma, y de repente me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el margen inferior del contrato había una firma que no era la de Carlos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía. No era la firma de Carlos, era la de su esposa, Lucía. Al principio pensé que era un error,
algo que podría haber pasado por alto, pero luego me di cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. Lucía había sido la persona detrás de todo esto. Ella no solo había permitido que la venta de la casa sucediera, sino que claramente había influido en Carlos para que lo hiciera. Mi mente estaba abrumada por esta revelación. Carlos había sido una víctima, pero no de la forma en que pensaba. Él era solo una pieza en un plan mucho más grande. Lucía era la mente maestra detrás de esta farsa. Carlos había sido manipulado y yo no lo había visto. Era como si toda mi vida se hubiera desmoronado ante mis ojos. Llamé inmediatamente a Rebeca para confirmar lo que acababa de descubrir. Mi voz estaba tensa, temblorosa de indignación y sorpresa. Rebeca, quiero saber si hay algo más en los documentos. ¿Quién firmó realmente la venta? ¿Hay algo que me esté perdiendo? Pregunté, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Rebeca no respondió de inmediato, y eso solo incrementó mi ansiedad. José, después de que la venta se formalizó, revisé los documentos nuevamente, y fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Lucía, la esposa de Carlos, fue quien realmente impulsó la venta de la casa. Ella estuvo muy involucrada en todo el proceso y fue quien convenció a Carlos de que lo hiciera. Me confesó, su voz vacilante. Mi mente se detuvo. Las palabras de Rebeca resonaron en mi cabeza como un eco. Lucía había estado manipulando a Carlos para que vendiera la casa sin siquiera consultarme. Era ella quien había movido los hilos detrás de todo. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo había sido engañado por Carlos, sino que su esposa había sido quien lo había impulsado a tomar decisiones sin tener en cuenta mis derechos. No podía creerlo. Estaba paralizado por el dolor, pero una rabia profunda comenzó a crecer dentro de mí. Había confiado en Carlos, lo había criado, lo había amado. Y ahora esa confianza se desmoronaba al descubrir que no solo él me había traicionado, sino que su esposa había sido la que estaba realmente detrás de todo esto. ¿Cómo es posible, Rebeca? ¿Cómo pudo ella hacer esto? Y Carlos, ¿por qué nunca me dijo nada? Pregunté, mi voz rota por la indignación. José, yo no lo sabía. Pero lo que te puedo decir es que Lucía estaba muy involucrada desde el principio. Ella fue quien presionó a Carlos para que vendiera la casa. Ella pensaba que era lo mejor para ti, pero lo que hizo fue manipulativo y, sinceramente, un abuso de confianza. Respondió Rebeca con un tono de tristeza. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. La verdad ya estaba clara. Carlos había sido manipulado, y Lucía era quien realmente había orquestado todo este plan. La imagen de mi hijo, de ese niño que crié con tanto amor, se desvanecía, reemplazada por la de un hombre que había sido usado por su esposa para su propio beneficio. Mi corazón se llenó de dolor, pero también de furia. No podía permitir que esto quedara así. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Lucía y Carlos pensaban que todo esto pasaría desapercibido. Rebeca, necesito toda la documentación. Carlos y Lucía tienen que pagar por lo que hicieron. No voy a dejar que se salgan con la suya, dije, mi voz más firme que nunca. Ya no había vuelta atrás. Colgué el teléfono y mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Sabía que debía enfrentar la situación de manera legal. Tenía que asegurarme de que Carlos y Lucía enfrentaran las consecuencias de sus actos. Ya no era solo una cuestión de la casa, era una cuestión de justicia,
de recuperar lo que me habían arrebatado. Llamé a Sergio Herrera, el agente del FBI, y le conté lo que acababa de descubrir. Me aseguró que investigaría a fondo la participación de Lucía en todo esto. Ya no podía quedarme quieto. Carlos y Lucía tendrían que rendir cuentas. No iba a permitir que me robaran mi vida ni mi dignidad. A medida que pasaban las horas, sentía la presión aumentar. Ya no solo se trataba de una propiedad, de una casa. Se trataba de recuperar mi voz, de recuperar el control de mi vida, de no dejar que la traición se quedara impune. El camino sería largo, pero estaba decidido a ir hasta el final. El amanecer llegó con una claridad sorprendente, como si todo lo que había pasado hasta ese momento fuera una pesadilla que finalmente comenzaba a disiparse. Pero no me engañaba, sabía que la verdad había salido a la luz, y ahora todo lo que me quedaba era tomar acción. La revelación de que Carlos y Lucía habían manipulado toda la venta de la casa me dejó marcado de una forma que aún no podía describir con palabras. Mi vida, mi historia, todo lo que había construido a lo largo de los años, parecía haberse desvanecido en un instante, como una sombra que se disuelve con el sol de la mañana. Me levanté de la cama, con el cuerpo pesado, pero la mente alerta. El cansancio de la noche anterior, donde mi mente había dado vueltas sin descanso, no me permitió dormir bien. Mis pensamientos seguían girando en torno a Carlos y Lucía, como un torbellino imparable. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hijo y su esposa, personas a las que había dado todo, podían haberme traicionado de esta manera? Me dirigí a mi sillón favorito, el que había usado por años, con la vista fija en el jardín, que ya comenzaba a mostrar los primeros colores de la primavera. Pero aunque los días seguían su curso, el mundo que conocía ya no sería el mismo. Me senté, tomé un sorbo de café y saqué los documentos que había guardado con tanta preocupación. El contrato de venta de la casa, los papeles de la Uy-Quien y todo lo relacionado con la transacción que Carlos había llevado a cabo sin mi conocimiento. Al observar esos papeles, algo en mí se rompió. La impotencia y el enojo se combinaban, pero no podía quedarme paralizado. Necesitaba actuar. Pasaron varios minutos mientras revisaba los papeles una y otra vez, como si buscara alguna señal que me dijera que todo esto podía haber sido un mal sueño. Pero no lo era. Todo estaba claro. La venta de la casa fue un fraude, orquestado por Carlos y su esposa Lucía. Las pruebas estaban ahí, y no podía hacer nada más que aceptarlo. Ahora, mi única opción era hacer que pagaran por lo que habían hecho. No pude quedarme más tiempo mirando esos documentos. Tomé una decisión. Llamé a Sergio Herrera, un viejo amigo que había sido parte de varias investigaciones con la policía. A veces, la vida me ponía en situaciones que no podía manejar solo. Pero Sergio siempre había estado dispuesto a ayudarme en cualquier momento. Era hora de pedirle que interviniera, porque sabía que sin su ayuda esto no terminaría bien. El teléfono sonó una vez, 2 veces, hasta que finalmente escuché su voz en el otro lado de la línea. «Hola, José, ¿cómo estás?» Su tono era serio, pero familiar. «Sergio, necesito tu ayuda», le dije sin rodeos. Descubrí algo muy grave. Carlos y Lucía han vendido mi casa sin mi consentimiento. Usaron documentos falsificados para hacerlo. Necesito que investigues esto. Pude escuchar la tensión en su voz, aunque él trataba de mantener la calma. «José, tranquilo, vamos a solucionarlo. Lo primero es no entrar en pánico.
Voy a coordinar todo con mi equipo. No van a salirse con la suya, te lo prometo. Respiré aliviado al saber que no estaba solo en esto. Sergio había asumido muchos casos complicados en el pasado, y su profesionalismo me daba algo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. Gracias, Sergio, respondí con la voz quebrada por el estrés. Solo quiero que esto termine. Ya no sé qué hacer. No puedo dejar que Carlos y Lucía se salgan con la suya. Esta casa es lo único que me queda. Pasaron varios minutos mientras él me pedía detalles sobre los documentos y la transacción. Le expliqué cómo Carlos me había dado el poder notarial para manejar mi patrimonio y cómo se había firmado la venta de la casa sin que yo lo supiera. Luego de unos minutos, Sergio me dio una respuesta que me dejó aún más decidido. Voy a ir por todo. Tienes razón, esto es un fraude. Carlos no solo está involucrado, Lucía también tiene su parte. Estoy seguro de que podemos conseguir pruebas suficientes para detenerlos. Confía en mí. Colgué el teléfono con una sensación de alivio y miedo a la vez. La verdad ya estaba allí, y aunque me dolía profundamente, sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados. Esto se iba a convertir en una batalla, y debía estar listo para todo. Apenas terminada la llamada, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carlos. Sabía que no podía seguir evitándolo. Decidí contestar, aunque mi corazón se aceleró con solo escuchar su nombre en la pantalla. ¿Qué quieres, Carlos? Mi voz sonaba dura, más dura de lo que imaginaba. Papá, sé que estás molesto, pero lo estoy haciendo por ti. Yo solo quiero lo mejor para ti, por favor. Escucha lo que tengo que decir. Quiero hablar de esto cara a cara. Vamos a solucionar todo, de verdad. Lucía y yo solo tratamos de ayudarte, pero ahora parece que todo ha salido mal. Su tono parecía sincero, pero sabía que todo era parte de su manipulación. Quería que lo escuchara, que lo perdonara, pero yo no podía dejar que las palabras vacías me afectaran más. No, Carlos, ya basta de excusas. Tú y Lucía me han traicionado, y no voy a dejar que se salgan con la suya, le respondí, mi tono ahora lleno de furia contenida. Silencio del otro lado de la línea. No podía escuchar la respuesta de Carlos, pero sabía que lo estaba haciendo difícil para él. La verdad ya estaba a la vista y no podía ocultarse más. Al final, Carlos accedió a venir a casa para hablar. Sabía que lo que fuera que dijera no cambiaría la realidad de lo que había hecho. En mi mente ya no era el hijo que crié. El Carlos que conocía estaba desaparecido, y frente a mí estaba un hombre que había sido manipulado, pero que también había tomado sus propias decisiones. A las pocas horas, la puerta se abrió. Carlos y Lucía entraron juntos, pero su presencia en la casa ya no era la misma. La atmósfera era fría, como si todo lo que habíamos compartido ya no existiera. Lucía no dijo una palabra, solo se sentó al lado de Carlos, con una expresión de indiferencia en su rostro. Carlos trató de sonreír, pero no pudo esconder la incomodidad. Papá, lo siento, pero todo esto ha pasado porque yo solo quería lo mejor para ti. Quiero que vivas mejor, más cómodo, sin preocupaciones. Carlos comenzó a hablar, pero yo no lo dejé seguir. ¿Lo mejor para mí? ¿De qué hablas? ¿Me vendes mi casa y piensas que voy a estar agradecido? Respondí, mi voz cargada de rabia. ¿Y Lucía? ¿Qué parte juega ella en todo esto?
Yo sé lo que está pasando. Este es un juego entre los dos. Lucía finalmente habló, su tono frío y calculador. José, tienes que entender que todo cambia. Tu hijo solo quería que vivieras de una manera más fácil. El hogar ya no es lo que era. Las cosas cambian y tú tienes que aceptar eso. La indiferencia en su voz fue como un golpe. Carlos y Lucía estaban aquí, frente a mí, tratando de justificar lo injustificable. Yo ya no tenía dudas. Mi hijo y su esposa me habían robado la única cosa que me quedaba, y no iba a permitirlo. Ya no puedo confiar en ninguno de ustedes, le dije a Carlos y a Lucía con una calma inquietante. Lo único que quiero ahora es justicia. Lo que pensaban que había terminado apenas estaba comenzando. El aire en la casa estaba denso, como si las paredes pudieran respirar la tensión que había llenado el ambiente después de la confrontación con Carlos y Lucía. Cada palabra que había dicho, cada mirada que me habían dirigido, estaba grabada en mi mente como una marca indeleble. Mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, ya no era más que una sombra de lo que había sido. Lucía, la mujer que una vez consideré parte de mi familia, se había mostrado tan fría y calculadora que mi corazón no podía más que resentirlo. Ellos no solo me habían traicionado, habían destruido todo lo que pensaba que conocía de ellos. Estaba claro. Ya no había lugar para el perdón. El daño estaba hecho. Y aunque en su momento había intentado justificar sus acciones, ahora entendía con una claridad abrumadora que lo que Carlos y Lucía habían hecho no podía ser perdonado. No podía dejar que se salieran con la suya. Esto no era solo una traición, era un robo, una manipulación que había sido meticulosamente planeada. La venta de mi casa, la pieza más valiosa de mi vida, no podía quedar impune. Me senté en mi sillón, el mismo en el que tantas veces había descansado y pensado en las cosas simples de la vida. El silencio de la casa era profundo, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Pensé en todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Mi vida, mis recuerdos, mis años de trabajo y sacrificio. Todo había sido despojado de mí por las manos de las personas que más quería. Sentí el peso de la rabia y la tristeza, y por un momento casi me dejé llevar por la desesperación. Pero en lo más profundo de mí, algo seguía luchando. La justicia. El deseo de ver que todo se aclarara. No podía quedarme ahí, esperando que el tiempo curara la herida. Debía actuar. Fui directo al teléfono y marqué el número de Sergio Herrera. Sabía que él podía ayudarme, pero también sabía que la verdad ya no podía ser ignorada. La llamada fue breve, pero no pude evitar que mi voz temblara mientras le contaba lo que había decidido hacer. Sergio, ya no puedo quedarme quieto. Voy a llevar esto hasta el final. Voy a demandar a Carlos y a Lucía. No puedo dejar que me roben todo esto. No me importa cuánto tiempo lleve, pero voy a luchar hasta que tengan que rendir cuentas. La respuesta de Sergio fue rápida y decidida, algo que me dio una pequeña esperanza en medio de la tormenta. José, lo que me estás contando es grave, pero entiendo tu dolor. Vamos a hacer que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Te apoyaré en todo lo que necesites. La verdad tiene que salir a la luz y ellos deben pagar por lo que hicieron. Colgué el teléfono con una sensación extraña, como si el primer paso para recuperar lo que me habían arrebatado ya estuviera dado. Sin embargo, la ansiedad no desaparecía. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil
y aún me quedaban muchas batallas por librar. Pero lo había decidido. Ya no había vuelta atrás. El siguiente paso era recopilar toda la evidencia posible. Los papeles de la venta, los registros de la inmobiliaria, el poder notarial falso que me había entregado Carlos. Todo tenía que ser parte del expediente que presentaríamos. No iba a dejar que su traición quedara en el olvido. Esta no sería una simple lucha por una propiedad, sino una lucha por mi dignidad y mi derecho a decidir sobre mi vida. La llamada de Sergio llegó unos días después. Me dijo que su equipo ya había comenzado a investigar y que había descubierto algo sorprendente. José, hemos estado investigando a Lucía y lo que hemos encontrado no es nada bueno. Ella tiene un historial que no es nada limpio en el mundo de los bienes raíces. Hay varias transacciones sospechosas que la vinculan a negocios fraudulentos. Carlos no solo fue manipulado. Lucía ha estado detrás de todo esto desde el principio. Estas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa que había escuchado hasta ese momento. Sabía que Lucía no era un ángel, pero no imaginaba que hubiera estado tan involucrada en negocios turbios. Me sentí enfermo solo de pensar que había sido tan ciego. Ella había manipulado todo desde el principio, y Carlos solo había sido una pieza en su juego. Mi dolor se convirtió en rabia. No solo me había traicionado mi hijo, sino que una extraña había tomado el control de todo mi mundo, orquestando la destrucción de lo que me quedaba. Pero ya no podía mirar hacia atrás. No podía quedarme llorando sobre lo que ya había perdido. Tenía que actuar, y actuar rápido. Las horas pasaron lentamente, pero mi decisión seguía siendo la misma. Carlos y Lucía tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ya no había duda en mi mente. Iba a demandarlos, iba a hacer que pagaran por lo que habían hecho. Y con la ayuda de Sergio, sabía que podía hacerlo. Cuando finalmente tomé la decisión de ir a la corte, me sentí más ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tendría que vivir con la angustia de la incertidumbre. Lo haría por mí mismo, por todo lo que había perdido. No me importaba el tiempo ni el esfuerzo que costara. Lo haría porque no podía seguir viviendo con esta mentira, con este dolor. Carlos y Lucía tenían que ser responsables de sus acciones. Poco después, recibí una llamada de Sergio para informarme que todo estaba listo. La demanda estaba lista para ser presentada. El proceso legal comenzaría, y pronto, Carlos y Lucía tendrían que enfrentar la justicia. Ya no habría más excusas ni más mentiras. Finalmente, la verdad saldría a la luz, y todo lo que me habían arrebatado sería recuperado de alguna forma. Pero mientras todo esto avanzaba, una sensación extraña de vacío me invadió. No era solo la lucha legal lo que me esperaba, era el hecho de que había perdido lo que más amaba. Carlos ya no era el hijo que conocía, y Lucía nunca fue la persona que pensaba que era. Había perdido a la familia que había construido con tanto esfuerzo, y aunque la justicia me daría lo que merecía, podría alguna vez recuperar lo que realmente importaba. Mi mente seguía dando vueltas sobre todo lo que había pasado. La traición, la mentira, el daño irreparable que me habían causado. Pero lo único que sabía con certeza es que ahora tenía un propósito. Ya no era solo un hombre mayor viviendo en su casa. Ahora era un hombre decidido a recuperar su vida y hacer que aquellos que lo habían traicionado pagaran por ello. Con cada paso que daba, sentía cómo la fuerza regresaba a mí.
El camino por delante sería largo, pero esta vez no estaría solo. Sergio y su equipo estaban conmigo, y más importante aún, estaba yo mismo. No me iba a rendir.